Imagina que despiertas con el sol filtrándose por una rendija de madera en una pequeña cabaña de una sola habitación. El colchón bajo tu espalda no es más que un saco relleno de paja, áspero, maloliente y cubierto de un polvo fino que se cuela por cada grieta. No hay persianas, no hay ventanas de cristal. Solo una delgada tela sirve como cortina, apenas colgada con un clavo oxidado. El aire de la mañana es seco, polvoriento, y lleva consigo el aroma penetrante del estiércol, el sudor rancio y la leña quemada de alguna fogata vecina. Te despiertas en 1865, en el corazón del territorio fronterizo norteamericano. No eres un vaquero de leyenda, ni un pistolero de novela. Eres un habitante común, un colono más que llegó buscando una nueva vida y encontró, en cambio, un desafío diario por sobrevivir. Durante los siguientes minutos, te invito a quedarte conmigo, en esta reconstrucción lenta y detallada del lejano oeste. No será una historia de tiroteos espectaculares, ni una glorificación de la conquista. No, esto es historia real, aburrida, sucia, agotadora, pero profundamente humana. Aquí descubrirás que el lejano oeste no era un lugar de aventuras románticas, sino un infierno polvoriento donde el agua limpia era más valiosa que el oro, donde los días eran largos y abrasadores, y las noches heladas y solitarias, donde un pequeño corte podía matarte por infección, y donde las mujeres trabajaban tanto como los hombres, con menos reconocimiento y más peligros. Pero no todo era sufrimiento. También había momentos de calma, cuando el viento soplaba suavemente sobre las llanuras, cuando una taza de café negro compartido con un vecino se convertía en un ritual sagrado, o cuando el silencio de la noche parecía envolverlo todo bajo un cielo infinito de estrellas. Este viaje comenzará contigo, siendo tú. Te convertirás en parte de esta historia. Sentirás la suciedad bajo tus uñas, la fatiga constante en tus huesos, el miedo sordo al sonido de cascos en la distancia. Después, nos desviaremos hacia las vidas de quienes marcaron esta era. Personajes famosos y olvidados, cuyas decisiones moldearon fronteras, construyeron pueblos o los destruyeron. Más adelante, exploraremos los misterios enterrados en el desierto, ciudades fantasmas, asentamientos desaparecidos, ruinas arqueológicas indígenas cubiertas por siglos de arena y olvido. Y finalmente, miraremos hacia aquellos que vivían del otro lado de la historia. Los ricos terratenientes, los dueños de los ferrocarriles, los políticos corruptos que dominaban desde la comodidad de sus mansiones mientras miles luchaban por no morir de sed. Así que ponte cómodo. Esta historia no se apresura. Es una travesía lenta, como una carreta de madera rechinando por caminos de tierra. Tal vez, en el camino, encuentres algo más que datos, una pequeña ventana hacia un pasado que, aunque polvoriento y brutal, sigue siendo profundamente nuestro. El primer sonido que escuchas no es un gallo, ni una campana. Es el crujido de madera vieja bajo el peso de alguien que se mueve en la casa vecina. Una casa separada apenas por unos metros de polvo. No hay cercas. No hay privacidad. Solo tierra. Tierra reseca, quebrada, que ha olvidado lo que es la lluvia. Te levantas. Tus botas están duras, aún mojadas del sudor del día anterior. No hay calcetines limpios. No hay ropa extra. La camisa de lino que usas está manchada de grasa, de polvo, de vida. No huele bien, pero eso es lo de menos. En el oeste, nadie huele bien, ni siquiera los ricos. El desayuno es un lujo si tienes suerte. Una galleta dura hecha días atrás, algo de tocino rancio si aún queda, y café. Siempre café. Amargo, negro, hirviendo. Hecho en una tetera negra de hierro que ha pasado de generación en generación como un tesoro. En el silencio del amanecer, ese sorbo es lo más parecido a consuelo que tendrás en todo el día. No hay baños, solo un cubo. Si quieres lavarte la cara, hay que ir al pozo. Pero cuidado, en muchas de estas tierras, el agua está contaminada. Tiene un sabor metálico, terroso. Te limpia el rostro, pero te quita años de vida. No hay electricidad, no hay reloj. El sol dicta el horario. Cuando sale, se trabaja. Cuando se pone, se duerme. Entre tanto, lo único que importa es no morir hoy. No de fiebre, no de picaduras, no de un balazo perdido de algún borracho con resaca, no de hambre. Sacas tu arma antes de salir. Todos llevan una. No porque sean vaqueros, sino porque si no la tienes, eres blanco fácil. Aquí, el peligro no siempre llega con ruido. A veces llega en silencio, en forma de una mirada demasiado larga en el salón equivocado.
o en forma de fiebre por una muela podrida que no te diste tiempo de sacar. Tu tarea del día, reparar la cerca derrumbada por el viento, ir al pueblo a intercambiar 2 huevos por harina y volver antes del anochecer. Parece simple, pero cada uno de esos pasos es una aventura de supervivencia. En el pueblo, puedes ser robado. En el camino, puedes ser seguido. En el campo, puedes ser picado por una serpiente. Nadie vendrá a buscarte si no vuelves. Pero la vida sigue, siempre sigue. Al llegar al pueblo, el camino polvoriento está lleno de huellas, pero no de gente. El silencio es parte del paisaje. La mayoría evita hablar. El que habla demasiado, probablemente oculta algo. En el salón, las miradas son medidoras. Todos calculan. ¿Eres nuevo? ¿Eres débil? ¿Tienes algo que perder? Compras tu harina. La señora que te la vende tiene las manos deformadas por el trabajo. Nadie aquí envejece con gracia. Todos se consumen lentamente, como velas encendidas demasiado pronto. De regreso a casa, el sol es una amenaza. No hay sombra. No hay descanso. Solo el sonido del viento y de tus propias botas golpeando la tierra. Piensas en todo lo que aún queda por hacer. Recoger leña, vigilar las trampas, revisar que no haya coyotes cerca del gallinero. Y luego, finalmente, la noche. La oscuridad en el oeste no es como la que conoces hoy. Es absoluta. Sin luna, es como estar bajo tierra. Los sonidos se amplifican. Un chasquido entre los arbustos puede ser un conejo o un bandido. Dormir es un acto de fe. La pistola, siempre bajo la almohada. Y así, termina tu primer día. Si es que sobrevives. Imagínate por un momento que eres tú. No eres un vaquero legendario ni un cazarrecompensas con una mirada dura. Eres simplemente alguien. Un campesino, un herrero, una madre soltera, un joven de 18 años escapando del este en busca de oportunidad. Has cruzado ríos, colinas, llanuras y después de meses de camino, por fin llegas al desierto. A ninguna parte. A la frontera. Tu terreno no tiene nombre. Está lejos de todo. Lo compraste con tus ahorros, o quizás te lo concedió el gobierno a cambio de civilizar la tierra. Lo único que tienes es una pala, un martillo, 3 clavos, una vaca vieja y algo de maíz duro en un saco. Las mañanas no comienzan con tranquilidad. Empiezan con hambre. Tu estómago se queja antes que el gallo. La cabaña que construiste con tus propias manos cruje con cada viento. Las tablas se abren por la noche, dejando entrar aire helado, ratones y a veces, cosas peores. No hay aislamiento, solo barro seco entre madera suelta. Tu cama es el suelo. Si tienes suerte, hay una manta. Si tienes menos suerte, compartes la manta con chinches. Las picaduras no te matan, pero la fiebre sí. El primer gran enemigo aquí no son los bandidos. Es la naturaleza. Más específicamente, la sed. El agua potable es un lujo. El pozo que cavaste tiene sabor a óxido, y cada trago viene acompañado de la incertidumbre. ¿Este será el que me enferme? La diarrea mata más que las balas. Hoy, ¿qué se come? Harina. Solo harina. Con suerte, un poco de grasa de cerdo. Quizás un conejo que atrapaste ayer y que todavía huele bien. El maíz molido se mezcla con agua hasta formar una masa espesa, sin sal. No hay especias. No hay variedad. Solo supervivencia. Comer no es placer, es obligación. Los niños lloran a menudo. No por capricho, sino por hambre o dolor. Las infecciones en los dientes son comunes. No hay dentistas. El remedio, sacarlo con una piedra y algo de valor. Desde que sale el sol hasta que se esconde, estás trabajando. No por ambición, por necesidad. Debes reforzar la cerca. Los coyotes se comieron una de tus gallinas. Luego reparar el techo. Una tormenta lo rompió anoche. Después revisar las trampas. Necesitas carne. Luego cortar leña. Traer agua, dar de comer a la vaca. Sacar piedras del terreno donde algún día crecerá algo. Tu espalda duele. Tus manos sangran. El sudor se seca en tu cuello y forma una capa de sal que arde al contacto. ¿Vacaciones? No existen. Domingo es solo otro día. Una simple fiebre se convierte en sentencia. No hay médicos. Solo una anciana que prepara un té con hierbas locales y murmura oraciones. A veces funciona, a veces no. El cólera arrasó con pueblos enteros. La viruela todavía aparece de vez en cuando. El tifus se esconde en la ropa sucia. Nadie habla de salud mental. Solo se aguanta. Las mujeres sufren más.
Muchas mueren al dar a luz. Los niños que sobreviven son pocos. El resto es enterrado en silencio, con una cruz de madera y sin nombre. Siempre hay algo que temer. Animales salvajes, tormentas de polvo, incendios, bandidos, forasteros, pueblos hostiles, o simplemente la nada. El silencio abrumador que te hace sentir que estás solo en el fin del mundo. La violencia no siempre llega con aviso. Puede ser un disparo en la noche, un grito lejano, o la desaparición de alguien que nunca regresa. La ley está a días de distancia. Y a veces, cuando llega, es peor que la anarquía. Pasas días sin ver a nadie. Semanas sin una conversación que no sea con tu sombra. El silencio puede calmar, pero también puede romper. Las parejas discuten más. Algunos simplemente se van. Otros enloquecen en silencio. Miran al desierto sin ver nada, como si su alma ya se hubiera ido. A medida que los días se convierten en semanas y las semanas en meses, aprendes que la vida en el lejano oeste no es una aventura de héroes, sino una batalla constante contra lo inesperado. Cada mañana, cuando abres la puerta de tu cabaña, el mundo parece un lugar indiferente. El sol ya no es un amigo cálido, sino un verdugo incansable que seca tus labios y quema tu piel. La tierra bajo tus pies está agrietada y polvorienta, un mar seco donde las plantas luchan por sobrevivir, igual que tú. Con la pala y el azadón, remueves la tierra intentando arrancar algo que sirva para alimentar a tu familia. La mayoría de las semillas mueren antes de germinar, víctimas del clima implacable o de las hormigas que devoran todo a su paso. La cosecha es pobre y cada grano cuenta. Si el invierno es cruel y llega temprano, el hambre se instala en la mesa como un huésped permanente. Las tareas son interminables. Regar las plantas con cubos llenos de agua tomada del pozo que tienes que cavar más profundo cada año. Reparar cercas rotas. Cuidar del ganado que a menudo enferma o desaparece. La soledad de estas tareas hace que el tiempo se dilate, que los minutos se conviertan en horas, sin otra compañía que el sonido del viento y el canto lejano de algún ave. La medicina es rudimentaria. La fiebre, las infecciones y las heridas no tratadas se convierten en verdugos silenciosos. Muchos sucumben sin nadie que los acompañe en sus últimos momentos, sin un médico que alivie el dolor, sin un sacerdote que ofrezca consuelo. La muerte está presente en cada rincón, en las cabañas vacías, en los nichos abandonados del cementerio, en los suspiros ahogados de quienes siguen luchando. No solo el hombre y la escasez son enemigos. El clima es un monstruo implacable. Las tormentas de polvo pueden durar días, cubriendo todo con una capa fina y abrasiva que penetra en la piel y en los pulmones. Los incendios forestales arrasan con meses de trabajo en horas. Las heladas matan los cultivos y ponen en peligro la vida del ganado. Aprendes a temer la llegada de las estaciones, porque cada una trae sus propias amenazas. En un territorio sin leyes firmes, la violencia se convierte en moneda corriente. Los conflictos entre vecinos por tierras, agua o ganado son comunes y a menudo terminan en tiroteos. Las bandas de forajidos acechan caminos y pueblos pequeños, robando y asesinando sin piedad. Las autoridades llegan tarde o no llegan. La justicia se administra a veces por uno mismo, a veces por la fuerza. Las mujeres tienen un papel fundamental, a la vez invisibilizado. Son las que mantienen el hogar, crían a los hijos, ayudan en el campo y a veces defienden la propiedad con armas. Sus jornadas son más largas que las de los hombres y sus sacrificios mayores. Muchas mueren en partos complicados, sin atención médica. La violencia doméstica es frecuente y no hay instituciones que protejan. Más allá de la soledad física, existe una soledad profunda del alma. El aislamiento lleva a la desesperanza, la tristeza y a la pérdida de la fe. Los pocos momentos de alegría son efímeros y a menudo se pierden en la rutina interminable. Así transcurre la vida de un colono promedio en el lejano oeste, dura, implacable, agotadora. No es un lugar para sueños románticos, sino para la supervivencia constante. Y aún así, a pesar de todo, la vida sigue, porque no hay otra opción. Los días en el lejano oeste no solo están marcados por grandes desafíos, sino también por una serie de pequeñas miserias que se acumulan y desgastan el alma poco a poco. Las chinches, los piojos, las garrapatas no son solo nombres extraños, sino huéspedes constantes en la ropa, las camas y la piel. No hay jabón moderno ni detergentes. La higiene es limitada y las enfermedades parasitarias son comunes. Una simple picadura puede inflamarse y convertirse en una infección grave. El rastro de insectos es invisible para el ojo cansado, pero sus mordidas son una tortura diaria que roba el sueño.
El menú es repetitivo y poco apetitoso. La falta de variedad convierte cada comida en un acto de resistencia. El pan duro, la sopa aguada y el café amargo son la dieta habitual. No hay frutas frescas ni verduras, salvo las que se pueden cultivar con esfuerzo limitado. La ausencia de dulces y especias deja un vacío en la experiencia gustativa que a veces se traduce en tristeza. Las temperaturas fluctúan bruscamente. En invierno, el frío cala hasta los huesos. No hay calefacción, solo una pequeña estufa que apenas logra calentar una habitación. La humedad en la madrugada hiela la ropa y el cuerpo. En verano, el sol quema sin piedad y el aire seco reseca la garganta. Las cabañas son frágiles. Las ventanas carecen de vidrio, solo cubiertas con tela o madera. Los techos gotean cuando llueve. El suelo es de tierra o madera vieja que cruje. No hay aislamiento contra el frío ni protección contra el ruido. Las escuelas son escasas y rudimentarias. Los niños aprenden lo básico y solo si tienen suerte. Los libros son un lujo. La mayoría de los adultos son analfabetos. El acceso a información o entretenimiento es casi inexistente. La familia es el único refugio. Pero las tensiones aumentan con el estrés diario. Las discusiones, la frustración y la desesperanza son habituales. Muchos jóvenes abandonan el hogar en busca de algo mejor. Las mujeres, sobrecargadas, sufren en silencio. El silencio absoluto del desierto, lejos de ser pacífico, se convierte en un enemigo invisible. Sin sonidos de ciudades, sin voces ni risas, solo el viento y la lejanía. Este silencio puede llevar al aislamiento mental. Cada crujido, cada sombra, puede ser una amenaza. La incertidumbre de la noche es aterradora. Los relatos de bandidos o animales salvajes rondan la mente y no dejan dormir. Los recuerdos de la infancia o de los días mejores son un refugio y una tortura al mismo tiempo. La nostalgia puede hundir a muchos en la melancolía. A pesar de todo, hay quienes encuentran esperanza. Pequeñas victorias diarias, una cosecha buena, un nacimiento, un día sin enfermedades. Estas pequeñas luces mantienen viva la llama de la supervivencia. Cuando las personas se juntan en el pueblo cercano, aunque sea solo para una reunión ocasional, se crea un sentido de pertenencia. Compartir historias y penas alivia el peso del día a día. Con esto, cerramos el primer segmento de esta inmersión en el lejano oeste. La vida aquí no es heroica ni glamorosa. Es una lucha diaria llena de desafíos, sacrificios y, sin embargo, momentos fugaces de esperanza. Martha Jane Canary, conocida mundialmente como Calamity Jane, fue una figura emblemática del salvaje oeste cuyo nombre ha trascendido más allá de la historia oficial, envuelto en leyendas, exageraciones y verdades ocultas. Nacida en 1852 en Missouri, Jane creció en un ambiente difícil. Tras la muerte de su padre, tomó el camino hacia el oeste en busca de oportunidades y una vida diferente. Su vida fue todo menos sencilla. Desde joven trabajó en tareas duras, desde la ganadería hasta el transporte, y se ganó su apodo por su carácter indómito y su habilidad con las armas, además de su valentía para enfrentarse a situaciones peligrosas. Sin embargo, lejos del mito popular que la pinta como una heroína glamorosa, la realidad fue mucho más cruda. Jane enfrentó la pobreza, la discriminación de género y la constante amenaza de la violencia en un entorno dominado por hombres y leyendas violentas. Su vida estuvo marcada por episodios dramáticos, incluyendo la participación en búsqueda de fugitivos, peleas en salones y la lucha por sobrevivir en un territorio donde la ley era débil y la justicia muchas veces arbitraria. Además, la salud de Jane sufrió las consecuencias de años de vida dura y malas condiciones, y se sabe que en sus últimos años vivió en la pobreza y el olvido, a pesar de la fama póstuma. Su historia refleja no solo la lucha personal de una mujer en un mundo hostil, sino también el contraste entre la leyenda y la realidad, mostrando cómo las narrativas del oeste a menudo suavizan o glorifican la cruda vida diaria y las dificultades que enfrentaron realmente aquellos que vivieron esa época. En definitiva, la vida de Calamity Jane es un testimonio de resistencia, valentía y vulnerabilidad en el salvaje oeste, que invita a reflexionar sobre las historias que contamos y las que dejamos sin contar. A lo largo de su vida, Calamity Jane no solo enfrentó los rigores físicos del salvaje oeste, sino también la constante lucha por definir su identidad en un mundo que no aceptaba fácilmente a las mujeres que rompían con los roles tradicionales. Trabajó como exploradora, mensajera y enfermera durante la Guerra de Black Hills, donde presenció de cerca la violencia y el sufrimiento de ambos bandos, y aunque su valentía la convirtió en una figura respetada en ciertos círculos, también fue objeto de
críticas y desprecio por parte de quienes la veían como una anomalía social. Sus relatos, a menudo exagerados o incluso inventados, se mezclan con hechos documentados, dificultando separar la leyenda de la realidad. Pero lo que no se puede negar es su capacidad para sobrevivir en un ambiente hostil, en el que el alcoholismo, la pobreza y la soledad eran compañeros frecuentes. Sus años finales, pasados en un modesto hogar para veteranos en Dakota del Sur, estuvieron marcados por el aislamiento y la enfermedad, y aunque su tumba en Deadwood se ha convertido en un lugar turístico, la verdadera historia de Martha Jane Canary es mucho más compleja y humana que los relatos glamorosos que la popular cultura ha difundido. En resumen, su vida nos ofrece una ventana hacia la dureza y las contradicciones del salvaje oeste, mostrando cómo la determinación y la vulnerabilidad coexistían en un tiempo y lugar donde simplemente sobrevivir era en sí mismo un acto heroico. Durante los años que siguieron, Calamity Jane se vio envuelta en diversos episodios que reflejaban la crudeza de su entorno y su lucha constante, desde enfrentamientos con bandas rivales hasta la dura realidad de ser una mujer en un mundo predominantemente masculino. Se dice que ayudó a transportar a los heridos y cuidar de los enfermos en tiempos de conflicto, mostrando una faceta más humana y compasiva, aunque también tuvo problemas con el alcohol y la inestabilidad emocional, algo común en aquellos que vivieron expuestos a la violencia y la pérdida constante. Su relación con figuras como Wild Billy Cock añadió capas a su leyenda, con historias entremezcladas de amistad, amor no correspondido y tragedia. Sin embargo, lejos de la imagen romántica que a veces se vende, la vida de Jane estuvo marcada por episodios de soledad profunda y dificultades económicas. Sobrevivió gracias a trabajos ocasionales y la caridad de otros, y enfrentó el desprecio social por su manera poco convencional de vivir. Sus memorias, escritas o dictadas, mezclan hechos reales con invenciones, lo que refleja tanto la necesidad de crear un mito personal como la realidad fragmentada de su existencia. Al final, Calamity Jane murió en 1903, en circunstancias modestas, dejando tras de sí una historia que nos habla de resiliencia, de la lucha por la dignidad en medio de la adversidad y de cómo, en el salvaje oeste, la frontera entre la leyenda y la realidad era tan difusa como el polvo en el viento. A pesar de las dificultades, Calamity Jane fue una figura que logró romper los moldes de su época, enfrentándose a prejuicios y desafíos que para muchos habrían significado un obstáculo insalvable. Su habilidad con el rifle y la pistola, su valentía en el campo y su actitud desafiante hacia las normas sociales la convirtieron en una leyenda viva, aunque muchas veces malinterpretada o caricaturizada. En los relatos que circulan, se cuenta que ayudó en la búsqueda y rescate de personas desaparecidas, que participó en enfrentamientos armados y que incluso realizó trabajos de mensajería en territorios peligrosos, exponiéndose a ataques constantes. Sin embargo, esta vida de acción tuvo un costo alto, tanto físico como emocional, ya que el constante peligro y la soledad afectaron su salud y bienestar. Además, su personalidad complicada y sus problemas con el alcohol la aislaron de muchos de sus contemporáneos, lo que aumentó su sensación de soledad. En sus últimos años, la fama y el reconocimiento que hoy le damos no estaban presentes, y su vida terminó en relativa oscuridad y pobreza. Aún así, su historia nos invita a reflexionar sobre la resistencia humana y la complejidad de vivir en un entorno tan implacable como el salvaje oeste, donde cada día era una batalla para sobrevivir y donde las leyendas, verdaderas o no, se tejían para darle sentido a una realidad difícil de enfrentar. El lejano oeste no solo está lleno de pueblos y ciudades que prosperaron, sino también de numerosos asentamientos que, con el paso del tiempo, fueron abandonados y se convirtieron en pueblos fantasmas. Estos lugares, hoy en ruinas, guardan historias no contadas, secretos enterrados bajo el polvo y ecos de vidas que una vez llenaron sus calles. Los motivos para la desaparición de estas comunidades son variados, desde el agotamiento de recursos naturales, como minas de oro y plata, hasta cambios económicos o desastres naturales. Sin embargo, lo que convierte estos asentamientos en verdaderos misterios es la ausencia a veces inexplicable de registros o testimonios que expliquen con claridad su declive. Algunos pueblos fantasma muestran evidencias de un abandono repentino, lo que sugiere eventos dramáticos como incendios, ataques de bandidos o epidemias. Otros parecen simplemente desvanecerse, con familias que se mudaron en busca de mejores oportunidades, dejando atrás viviendas y objetos cotidianos congelados en el tiempo. Arqueólogos e historiadores han trabajado para desenterrar pistas sobre estos lugares, enfrentándose a desafíos como la erosión, el vandalismo y la falta de documentación escrita. Las excavaciones revelan herramientas oxidadas, utensilios domésticos y a veces objetos personales que cuentan historias íntimas de sus antiguos habitantes.
Además, el estudio de los pueblos fantasmas ofrece una ventana única para entender los ciclos económicos y sociales del oeste, mostrando cómo la esperanza y el desengaño coexistieron en la vida cotidiana. Este misterio arqueológico no solo despierta la curiosidad intelectual, sino que también evoca una sensación melancólica, pues detrás de cada ruina hay vidas que lucharon, amaron y sufrieron, y cuyos ecos aún resuenan en el silencio de estos lugares abandonados. A medida que exploramos más a fondo estos asentamientos fantasmas, descubrimos que no todos fueron abandonados por razones económicas o naturales. Algunos sucumbieron a conflictos y tensiones sociales que marcaron profundamente la historia del lejano oeste. Por ejemplo, la lucha entre colonos y comunidades indígenas, o disputas entre mineros por derechos de propiedad, generaron episodios violentos que obligaron a muchas personas a huir en busca de seguridad. Además, la llegada de nuevas vías ferroviarias o la apertura de rutas comerciales alternas provocó cambios drásticos en la economía local, dejando pueblos aislados y sin recursos para sobrevivir. En algunos casos, epidemias como la tuberculosis o la gripe devastaron poblaciones enteras, y la falta de atención médica adecuada aceleró la desaparición de estos lugares. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz restos humanos, evidencias de entierros improvisados y objetos que reflejan tanto la vida cotidiana como las tragedias vividas. A través del estudio de estos elementos, los investigadores intentan reconstruir no solo la historia material, sino también las historias humanas ocultas tras los escombros. La melancolía que invade estos sitios se mezcla con el asombro ante la resistencia de aquellos que, pese a las adversidades, construyeron comunidades temporales en medio de un paisaje hostil y cambiante. Por ello, estos pueblos fantasmas no son solo ruinas muertas, sino testimonios silenciosos de la complejidad y fragilidad de la vida en el salvaje oeste. Mientras seguimos explorando estos pueblos fantasmas, uno de los hallazgos más fascinantes es la diversidad cultural que en ellos coexistió, reflejando la compleja mezcla de pueblos y tradiciones que caracterizó el lejano oeste. No solo europeos y estadounidenses, sino también inmigrantes chinos, mexicanos y nativos americanos dejaron su huella en estas comunidades efímeras. La arquitectura, las herramientas y los objetos cotidianos encontrados en las excavaciones muestran influencias diversas, que hablan de una convivencia muchas veces tensa, pero también de intercambios culturales ricos y dinámicos. Por ejemplo, en algunos pueblos fantasmas se han hallado templos y objetos religiosos que combinan creencias indígenas con tradiciones cristianas importadas, lo que refleja la adaptación y resistencia cultural frente a la colonización y el cambio. También se encuentran restos de talleres y tiendas donde se producían bienes para la comunidad, evidenciando una economía local que intentaba sostenerse pese a las adversidades. Este crisol cultural no solo aporta profundidad a la historia material, sino que también invita a reflexionar sobre las identidades múltiples y las experiencias compartidas en un entorno de constante transformación. El misterio de estos asentamientos va más allá de su abandono. Reside en entender cómo estas comunidades intentaron sobrevivir y adaptarse, dejando atrás un legado invisible que solo el trabajo arqueológico puede rescatar lentamente del olvido. Finalmente, al reflexionar sobre estos pueblos fantasmas, es imposible no sentir una profunda conexión con las vidas que una vez los habitaron y con las razones que llevaron a su desaparición. Más allá de las ruinas físicas, estos asentamientos representan la fragilidad de los sueños humanos frente a fuerzas que muchas veces escapan al control individual, la economía fluctuante, la naturaleza impredecible y las complejas dinámicas sociales. En muchos casos, el abandono de estos lugares no fue producto de un solo evento, sino de una combinación de factores que se fueron acumulando con el tiempo, minando poco a poco la viabilidad de la comunidad. También, el estudio de estos pueblos fantasma nos muestra cómo la memoria colectiva puede desvanecerse y cómo la historia oficial tiende a centrarse en los éxitos y grandes eventos, dejando de lado las pequeñas historias cotidianas que, sin embargo, formaron la verdadera esencia de la época. En este sentido, los pueblos fantasmas se convierten en un recordatorio silencioso y melancólico de las vidas anónimas que construyeron el salvaje oeste, con sus esperanzas, sus luchas y sus pérdidas. A través de la arqueología y la investigación histórica, podemos recuperar fragmentos de estas historias olvidadas. Al hacerlo, rendir homenaje a la humanidad que persistió en circunstancias extremadamente difíciles, invitándonos a contemplar con calma y respeto un capítulo complejo y fascinante de nuestra historia. En el salvaje oeste, mientras la mayoría de la población luchaba por sobrevivir en condiciones precarias, existía una clase pequeña pero poderosa que acumulaba riquezas y poder: los varones mineros y terratenientes.
Estos individuos y familias controlaban gran parte de los recursos naturales y las infraestructuras, estableciendo un dominio económico y social que marcaba una gran diferencia con la vida cotidiana del ciudadano común. La minería, especialmente del oro y la plata, generó fortunas inesperadas y rápidas, permitiendo a sus dueños construir mansiones imponentes, rodeadas de comodidades que contrastaban fuertemente con la dureza del entorno. Sus residencias contaban con muebles lujosos, sistemas de calefacción, arte importado y personal de servicio, reflejando el anhelo de trasladar un pedazo de la alta sociedad europea o americana a las tierras agrestes del oeste. Estos varones también ejercían influencia política, controlando la ley y el orden en muchas localidades, a menudo mediante acuerdos con sheriffs o la creación de sus propias milicias privadas. Sin embargo, esta vida de aparente privilegio estaba marcada por tensiones y riesgos, incluyendo conflictos con otros empresarios, la amenaza constante de bandidos y la presión social generada por la disparidad extrema entre ricos y pobres. Además, el aislamiento geográfico y la falta de infraestructura avanzada hacían que incluso los más adinerados enfrentaran desafíos cotidianos que hoy parecen inimaginables. Esta primera mirada a la élite del salvaje oeste nos invita a explorar cómo la riqueza y el poder se manifestaban en un contexto donde la supervivencia no estaba garantizada ni para los más ricos. La vida cotidiana de los varones mineros y la élite en el salvaje oeste estaba marcada por un delicado equilibrio entre el lujo y la precariedad inherente a un territorio todavía en desarrollo. Aunque disfrutaban de mansiones espaciosas y comodidades que pocos podían imaginar en aquel entonces, también tenían que lidiar con la falta de servicios básicos y la incertidumbre constante del mercado minero. Sus hogares contaban con sistemas rudimentarios de agua y electricidad, muchas veces generados por ellos mismos o a través de ingeniosos inventos locales, pero nunca alcanzaban el confort absoluto que se podría esperar en las grandes ciudades del este. Además, mantenían un ejército privado de empleados, desde mayordomos y cocineros hasta vigilantes armados, encargados de proteger sus propiedades de ladrones y disputas territoriales. La vida social giraba en torno a eventos exclusivos, como bailes, cenas y reuniones donde se discutían negocios y alianzas políticas, consolidando su posición en una sociedad fragmentada. Sin embargo, detrás de esta fachada de prosperidad, muchos enfrentaban problemas personales derivados del aislamiento, la presión de mantener el poder y las frecuentes amenazas externas. La llegada de nuevas tecnologías y la expansión de los ferrocarriles también significaban cambios abruptos para esta clase, pues obligaban a adaptarse o enfrentar pérdidas económicas significativas. En suma, la élite del salvaje oeste vivía una realidad dual, donde la opulencia coexistía con la fragilidad y la constante lucha por conservar su estatus en un entorno impredecible y hostil. Dentro de esta élite, no solo los varones mineros destacaban, sino también otros actores sociales que jugaron roles fundamentales en la configuración del salvaje oeste. Los empresarios de ferrocarriles, por ejemplo, ejercían un poder considerable al controlar las vías de comunicación y transporte que conectaban estas remotas regiones con el resto del país. Sus decisiones influían directamente en la prosperidad o decadencia de pueblos enteros, generando tanto alianzas como conflictos con los varones mineros y terratenientes. Por otro lado, los sheriffs y oficiales de la ley, aunque no siempre pertenecientes a la élite económica, gozaban de un estatus social importante, encargados de mantener el orden en un territorio donde la ley era a menudo frágil y sujeta a interpretaciones. Las familias influyentes organizaban sus vidas en torno a códigos estrictos de honor y reputación, conscientes de que cualquier escándalo o fracaso podía desmoronar sus posiciones. Además, la presencia de clubes sociales y organizaciones exclusivas reflejaba la necesidad de crear espacios donde se reforzaban lazos y se discutían asuntos estratégicos. No obstante, esta élite también estaba marcada por divisiones internas, rivalidades y luchas por el poder que, en ocasiones, desembocaban en confrontaciones violentas. A través de estas dinámicas, podemos entender cómo el salvaje oeste no solo fue un territorio de supervivencia para los más humildes, sino también un escenario complejo de poder, influencias y juegos políticos donde la élite buscaba perpetuar su dominio. Finalmente, al contemplar la vida de la élite del salvaje oeste, es fundamental reconocer que su existencia, aunque privilegiada en comparación con la mayoría, también estuvo marcada por una serie de desafíos únicos y a menudo solitarios. La distancia con las grandes urbes, la falta de infraestructura avanzada y las constantes amenazas externas generaban un ambiente de aislamiento y tensión constante. Muchos varones mineros y terratenientes vivían bajo la sombra de la incertidumbre económica, pues las riquezas que poseían dependían en gran medida de la volatilidad del mercado y la productividad de sus minas, factores fuera de su control.
Además, el mantenimiento del poder y la influencia requería esfuerzos continuos, desde la negociación política hasta la defensa física de sus dominios. A nivel personal, esta vida conllevaba sacrificios en las relaciones familiares y sociales, con largas ausencias, pérdidas y rivalidades que afectaban profundamente su bienestar emocional. Sin embargo, también fueron quienes establecieron las bases de muchas instituciones y estructuras sociales que darían forma al desarrollo futuro del oeste estadounidense. Al final, su historia es un recordatorio de que, incluso en la cima de la pirámide social, la vida estaba llena de complejidades y dificultades, y que la búsqueda de seguridad y estabilidad fue un hilo común que unió a todos, desde el minero más humilde hasta el varón más poderoso. Mientras el sol se pone lentamente sobre las vastas llanuras y las montañas del salvaje oeste, es fácil imaginar las sombras alargándose sobre los pueblos olvidados y los caminos polvorientos que alguna vez estuvieron llenos de vida y ruido. Hemos recorrido juntos los rincones más duros y menos contados de esta época, explorando no solo la lucha diaria de aquellos que vivieron en condiciones extremas, sino también las historias de figuras que dejaron su huella, los secretos ocultos bajo la tierra y la complejidad de una sociedad marcada por contrastes profundos. Quizás ahora comprendas por qué, en muchos sentidos, no habría sido fácil sobrevivir ni un solo día en este territorio, donde la belleza natural escondía desafíos constantes y donde la esperanza y la incertidumbre coexistían en cada amanecer. Pero también, al cerrar este capítulo, podemos apreciar la resistencia humana y la diversidad de experiencias que forman parte de nuestra historia común. Las vidas que habitaron el salvaje oeste, en todas sus facetas, nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad y la fortaleza, sobre la historia no solo como eventos grandiosos, sino también como el tejido de pequeños momentos que definieron a generaciones. Ahora, mientras tus pensamientos se adentran en la calma del descanso, deja que estas historias se disuelvan lentamente en la tranquilidad de la noche. Que el suave murmullo del pasado te acompañe y guíe hacia un sueño profundo y reparador, donde el tiempo se detiene y la mente encuentra paz. Hasta la próxima vez, que descanses bien y sueñes con un mundo lleno de misterio, historia y serenidad.